Hola, buenas. Bueno, pues estaréis preguntando dónde estamos, ¿no? Porque no es muy usual tener este tipo de fondo en nuestro podcast, ¿no? Exacto, después de nuestro vídeo penoso del viaje de avión, por fin podemos revelar hasta dónde hemos venido. Estamos en Londres, en lo que es la única casa que perteneció a William Morris, que es esta casa. Se llama la Casa Roja. Y un momento, antes de empezar a entrar en lo que viene a ser dónde estamos, por qué y qué significa, poner en contexto de que si no habéis escuchado el podcast el episodio de El Arts and Craft, ya estáis corriendo a poner pausa aquí y ir a escuchar el otro para entrar un poco en contexto. Exacto, y el de William Morris, Y el de William Morris. protagonista de este episodio también. Porque al final, bueno, aún así, para poner un poco en contexto en términos generales, ¿quién fue William Morris? William Morris fue un político, poeta, pintor, escritor, diseñador del final del siglo XIX, que se juntó con varios amigos con ideas similares y fundaron el movimiento de las Arts and Crafts, que sería Artes y Oficios. Es un movimiento de diseño que impulsa y busca que se valore el diseño en términos artesanales, pero con precisas equilibrios para la sociedad. Al final estaban en una época victoriana, había mucha diferencia entre clases sociales y lo que busca este movimiento es un poco que todo el mundo tenga ese alcance a objetos artesanos de calidad. Es el primer ejemplo de Arts and Crafts. Que bueno, que es la Red House. Y bueno, el por qué, porque claro, si tú miras el mapa, ¿no? Está Londres, que al final es la ciudad, como que es el núcleo, ¿no? Donde hay más vida, más... ¿Por qué William Morris decidió construir su casa familiar a las afueras de Londres? Al final era una persona que le encantaba el campo y todo el tema que tenía que ver con la vegetación, lo rural. Y entonces esta zona, como podéis ver, es bastante verde, tiene un montón de árboles. ¿Qué es tan especial de esta casa? Porque estamos aquí, porque esta casa fue el inicio del movimiento de Arts and Crafts, pero no solo eso, fue también el sitio donde se fundó la empresa que ahora es conocida ahora, que se llama Morris & Co., que es una empresa de inmobiliario súper reconocida actualmente. Eso, como dijimos también en el otro episodio, al final era porque él decidió construir esta casa y junto con sus amigos, que también eran diseñadores y artistas, decidieron ayudarle con pues, los muebles, todo lo que son los murales, bueno, que en verdad la mayoría son de él, pero bueno, que tenían esa idea. Y entonces, tras hacer esto, es cuando ya surge todo lo de Morris & Co. Exacto. Esta casa no la ha diseñado Morris, él ayudó, colaboró, pero la hizo con su amigo Philip Webb. En ese momento Philip Webb tenía 28 y William Morris tenía 26 y buscaban una casa familiar. Y nada, hemos venido a una visita que no sabíamos que era guiada, pero es guiada, así que no vamos a poder grabar dentro. No. Pero bueno, tenemos bastante información y imágenes y vídeos para que nos acompañéis en esta visita y también podáis disfrutar de ella como lo hemos hecho nosotros. Y os contaremos todas las curiosidades que nos diga el guía. Así que nada, vamos a entrar. Venga. Estás escuchando Modelo 14. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ya nos han mandado de Londres de una patada otra vez a España, a la cruda realidad. Pero bueno, sí. Continuando un poco con lo que hemos comentado cuando estábamos en la Casa Roja, es que no podíamos hablar dentro porque no lo sabíamos, pero era una visita guiada, así que vamos a un poco contaros lo que nos contaron. Aquí iremos poniendo vídeos e imágenes para que un poco podáis acompañarnos en la visita que hicimos nosotras, pero no nos queda otra que hacerlo así, ya lo sentimos, así que nada. Bueno, como hemos comentado un poco, la Casa Roja es la casa en la que vivió William Morris, pero no fue cualquier casa en la que vivió William Morris, fue la única casa que la casa que William Morris comisionó, creó y habitó durante 5 años. Pensarías, porque solo 5 años si has construido tu casa ideal a tu imagen y semejanza. Lo vamos a contar un poquito más adelante. William Morris, en el episodio número 3 y en el número 5 de nuestro podcast lo comentamos, pero es el fundador del movimiento del Arts and Crafts, el Artes y Oficios, que es el primer movimiento conocido como tal, como movimiento de diseño. Y el que venimos diciendo en podcasts anteriores, como en el Tendencias y en el de Casa Decor, ¿vale? Que vuelve.
Sí, definitivamente la Arts & Crafts vuelve para quedarse y al final del podcast diremos una marca conocida por todo el mundo que de hecho acaba de sacar una colección con los diseños de William Morris. O sea, que no lo decimos por decir, en Casa Decor nos reafirmamos, pero es que con esta colección nos reafirmamos más. O sea, la Arts & Crafts vuelve y se queda. Nos pasó con los gameros y nos vuelve a pasar con el Arts & Crafts. Es real, es una realidad. Exactamente. Bueno, entonces, por lo que estamos comentando, podemos apreciar que estamos ante una casa que es un edificio extraordinario y tiene mucha relevancia arquitectónica y social. Esta casa no la diseñó solo William Morris, la diseñó con un amigo suyo que era arquitecto, que es Philip Webb, y con Philip Webb también diseñó muchísimo del mobiliario del interior de la casa. La casa se terminó en 1860 en el barrio de Bexleyheath, en Londres, que en ese momento no era Londres, pero ahora sí es. Entonces, pues bueno, ahora mismo está en Londres. Y un amigo de Morris, del que también hablamos en el episodio 5, Edward Burne-Jones, la llamaba la casa o el sitio más bonito de la Tierra. ¿Por qué? Porque crearon una casa que seguía todos sus ideales. Las habitaciones que diseñaron ofrecen una visión única de lo que representa realmente el movimiento Arts & Crafts y de la vida que llevaban dentro William y Jane, que era su mujer, y es bastante claro que esta casa es el origen de la empresa que se ha fundado más tarde llamada Morris & Co. y que sigue existiendo a día de hoy. Sí, de hecho, en el podcast creo que es en el episodio 5, que hablamos sobre William Morris y toda su historia, hablamos también de esta empresa, ¿no? que llega a fundarse a raíz de la construcción de esta casa, porque aquí hacemos un recordatorio, ¿no? de que al final William Morris pertenecía a una clase social bastante alta. Sí. Y sus amigos pues eran una clase social media y entonces pues bueno, Morris era como muy rebelde en estos aspectos, ¿no? Porque al final a él lo que le gustaba era no lo que hacía su clase social, sino las otras. Entonces eso también cuando se juntaba con estos amigos, con Philip Webb, con Edward Burne-Jones, con todos estos, como que él ayudaba a financiar ciertos viajes o ciertos proyectos y esto les nutría a todos. Entonces, al final, el hacer este conjunto en una casa fue como para ellos participar como si fuera un proyecto personal para todos. Como ha comentado Sonia, efectivamente la empresa de Morris & Co. nace de la colaboración que hicieron William Morris y sus amigos en la Casa Roja. Colaboraron todos. Webb y Morris diseñaron, Webb hizo la arquitectura y diseño de mobiliario, Edward Burne-Jones hizo un montón de pinturas, hizo dibujos en vidrieras, la mujer de William Morris, Jane Barden, y su hermana hicieron un montón de bordados para decorar las paredes, igual que las hijas de William Morris. Fue una casa en la que todo el mundo estaba invitado a participar en ese tipo de aspecto diseño y artista. Y de hecho, William Morris, cuando entraba gente a visitarle, le daba como un pincel y un bote de pintura y decía, pinta algo, haz algo, colabora, pinta el techo, participa en el diseño de esta casa porque quiero que sea una casa para todos, quiero crear una asociación de artistas en esta vivienda. Así que con todo esto podemos decir que la Casa Roja es la culminación de las Arts & Crafts porque al final William Morris reflejó todo lo que para él era el diseño y cómo percibía una vivienda, cómo para él debería ser una vivienda. Esta casa de Bexleyheath, como hemos comentado antes, es también la única casa que perteneció a William Morris y en la que solo vivieron por 5 años. ¿Por qué? Porque al fundar la empresa de Morris & Co., esta empresa la fundaron en Londres y él tenía que viajar a Londres de manera bastante frecuente para trabajar. Y estaban bastante lejos. Y aparte de eso, la mujer de su amigo Burne-Jones enfermó justo en el momento en el que se estaban planteando construir una ala para que vivieran con ellos. Y William Morris, al ver que no iba a hacerse realidad su sueño de tener ahí a todos sus amigos viviendo juntos y formar esa sociedad, dijo, bueno... No tenía sentido. Exacto, vendemos la casa y nos vamos. Todas las casas en las que vivieron después fueron de alquiler. William Morris jamás volvió a comprarse una casa. Después de vender la casa, perteneció a un arquitecto por 50 años, que casi es más del arquitecto que de William Morris, la casa. Y este arquitecto, pues bueno, obviamente era su casa. La adaptó a su gusto. Sí, seguramente no era consciente de la relevancia que iba a tener el Arts & Crafts y William Morris, pero la adaptó a su gusto y hay muchas cosas que
pues no están como eran. Pero la fundación que trabaja en la casa, que ahora hablaremos un poquito de eso, está trabajando en hacer ese retorno al pasado para poder enseñarnos realmente cómo era la casa de William Morris cuando él vivía. Sí, de hecho, si tú allí cuando estuvimos, habían como ciertas zonas que estaban como rascadas por pues los restauradores que están como intentando ver cuidadosamente qué es lo que hay bajo de cada capa de pintura, y entonces un día se encuentran ahí una obra de arte, un mural, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Sabes? Entonces, sí, pero bueno, la cosa pinta guay. Sí, y bueno, la última persona que vivió en la Casa Roja fue en 1960 y desde ahí ya pertenece a la fundación del National Trust, que es una fundación de Inglaterra que hace visitas guiadas a la Casa Roja de jueves a domingo, con cita previa. Hay que reservar porque tú no llamas os confiéis. ahí. Sí, tú llamas ahí y te dicen, no pasa nada, si no deberías de quedarte sin entradas. Hay que comprarlas de 15 días en 15 días, es decir, tú tienes que comprarlas con 15 días de antelación a tu visita. Antes no puedes. Entonces te dicen, no pasa nada. Sí pasa porque hay horas limitadas y cada grupo es de 8 personas. Entonces hay que reservarla. La entrada cuesta 13 libras, que está bastante bien, la verdad. Y nosotras no nos esperábamos que fuese a ser una visita guiada, pero nos llevamos la sorpresa de que sí. Y fue genial. Porque es que así también, o sea, allí tienen un montón de documentación que igual en los libros no se encuentra. Entonces, con todo lo que descubrieron en esta casa y en archivos, nos ampliaban los conocimientos que ya teníamos nosotras sobre eso. Que bueno, aquí, fuimos con una amiga que no tiene nada que ver, ¿no?, con el proyecto de Modelo 14. Bueno, sí, todo lo que aguanta, eso sí que tiene que ver. Pero me acuerdo que nos decía, es que os veo tan emocionadas. Una cuando han dicho que había guía y otra grabando y haciéndole fotos a baldosas, a sillas. Y nosotras, ay, es que no lo entiendes. Claro, pero sí. Para nosotras era como encontrarnos a Brad Pitt por la calle. O sea, lo hemos visto en tantos libros y en tantos vídeos y en tantos sitios que cuando la ves en la vida real casi que te cuesta creértelo. Proud Bea. Proud Bea, sí, totalmente. Gracias. De hecho, en el blog que hemos subido de este episodio veréis que hay como una foto, nosotras grabándonos en el jardín de la Casa Roja y ella en plan haciéndose un selfie rollo lo que hay que aguantar a la sombra del árbol, lo que hay que aguantar, y ella grabándonos mientras y nosotras mientras grabando el cachito de podcast que vais a ver un poco más adelante. Sí. Así que... Porque claro, no se podía, o sea, estamos haciendo esta vuelta a España y grabando aquí. Ya lo hemos comentado, porque no se podía grabar dentro, pero en los jardines sí. En los jardines sí, que es donde hemos grabado en los jardines y en la fachada. Que no tienen desperdicio, ¿eh? No, es que es todo tan verde en Inglaterra. It hurts. Es precioso. Otra cosa que comentar, que la visita es solamente en inglés, pero sí, incluso si es solamente en inglés, de algo te enteras. Lo capiscas. Sí. Y nosotros creemos que merece la pena ir, pero es un viaje. O sea, no penséis que no, es un viaje. Esta casa está a 1 hora y media en tren más o menos del centro de Londres. Hay que levantarse preparado y con ganas de sentirse Willy Fox. Entonces tú te subes en tu tren que casi pierdes, te subes, te sientas. Que de hecho nosotras subimos y una chica lo perdió, o sea, de que se acababan de cerrar las puertas y la chica, no, ábreme. Ya, y nosotras, tío, qué mal lo sabe. Fue muy trágico. Porque podíamos haber sido nosotras, porque llegamos a 2 minutos nosotras de cerrar las puertas. Justísimas. Pero bueno, es guay, o sea, no sé, yo es que hago estas cosas de, aunque cuando voy a un sitio que sea pocos días, sí que si hay algo que me gusta ver un poco más alejado voy, porque si no, al final cuando viajamos hacemos siempre lo mismo, que es como quedarnos en el centro y entonces nunca ves nada más, ¿sabes? Entonces ya hace tiempo que dije, hay que hacer 1 hora y media de tren, la hago. Se hace. Y se hizo. Y después la vuelta también. Y después, sí, hicimos la vuelta. Sí. Recomendaciones, según experiencia, ¿vale? Llevaros algo de comer. Por si acaso se os hace tarde, porque a nosotras se nos hizo muy tarde. De hecho, llegamos y comimos a las 5, ¿no? Sí, pero nos porque juntamos con el turno de cena. Sí, pero nos pasaba todos los días. Que yo, de verdad, o sea, la gente venía, se hacía su merienda y luego
los platos fuertes, ¿no? La cena, y nosotras acabándonos la pasta Así de la es, comida. Así es, muy... Pero bueno, es que bueno. ni español por nuestra parte, porque a las 5 de la tarde no se come, pero es que en vez de comer en el barrio de Bexley, que es donde está la casa de William Morris, nos hicimos todo el trayecto de vuelta a Greenwich Park y entonces, pues claro, ahí tenemos pues 1 hora y pico de vuelta Pero lo otra de, vez. de llevaros algo de comida lo digo porque en este caso, bueno, no sé si os estáis dando cuenta, si habéis ido a Londres recientemente, pero está haciendo mejor tiempo en Londres que aquí. Mm, Y muchísimo más calor en Londres que aquí. sí. Entonces, la vuelta se hizo un poco pesada porque, claro, fuimos a una sesión que era casi la hora de comer también. Hacía un sol que te torras. That's- Te sí. torras totalmente. Y nosotras cogimos un bus de 2 plantas, como no, y nos subimos arriba. Para ver las cosas. todas las cosas. Nos todas las encantaba vistas. hacer eso. Y ¿qué pasa? Que pues es un efecto invernadero lo que hay ahí dentro, te recalientas, te cueces y si encima vas con hambre, tu mala leche sube. Sonia Tú- casi se desmaya. Sí, o sea, tu salud está en peligro. O sea, entonces si lleváis agua y algo de comer, simplemente picoteo unas galletas o algo, yo lo recomiendo, ¿vale? Hala, prosigue. Tenía Nada. que hacer este apunte. Había que hacerlo, para que lo sepáis. No queremos que nadie se muera por ir a ver la Casa Roja. Sí. Un par de cosas. Cosa número 1. Si estáis un poco perdidos ahora y estáis en plan de... Ahora has dicho Talking About, estas chicas no sé de qué me están contando, no sé qué es el Arts and Crafts, no sé qué es William Morris. Bueno, do not fret, not worries. Haberte escuchado los episodios 3 y 5, pero bueno, no pasa nada. Exacto, como se dice, tenemos el episodio 3 en el que introducimos el Arts and Crafts y tenemos el episodio 5 en el que hablamos del Arts and Crafts de William Morris y todos sus compañeros y amigos. Pero no te preocupes porque para poder seguir este podcast no es necesario que te escuches los otros. Pero si quieres saber en qué consiste el Arts and Crafts, sí que es necesario que te escuches los otros podcasts. Tiene mucho sentido, también te lo digo. Sí. Pero bueno, aún así, vamos a hacer una estructura bastante marcada para que también que os contextualicéis en el principio. Ahora ya hemos hecho una introducción para que sepáis un poco qué es la Casa Roja de William Morris, introducirla un poco en el espacio y el tiempo y qué significaba para la época, ¿no? Ya sabemos más o menos lo que es la Casa Roja. Vamos a seguir presentando a personajes que han sido relevantes en esta historia. Ya hemos introducido a 3 o 4, ¿no? En esta introducción, pero para que algunos son más relevantes que otros, pero como vamos a proseguir en la historia, si salen algunos los nombres, pues que sepáis quiénes son, ¿vale? Para situarlos. Ujú. Luego vamos a proceder a entrar dentro de la Casa Roja. Vamos a estar comentando las zonas comunes, todo lo que son, pues, porque la verdad que el tema de las escaleras, tú ahora te lo digo, unas escaleras, qué importante es eso. Pues muy importante porque son muy bonitas y tienen mucho sentido en esta casa. Ujú. Y luego después también avanzaremos por las estancias. Entonces vamos a tener esa estructura para que también nos podamos ubicar un poco en este episodio. Sí, la verdad que la manera en la que hemos planteado el episodio parece un poco el Cluedo. En plan, parece el Cluedo versus quién es quién. Tenemos las estancias y los personajes, nos faltan las armas. Vaya. Pero porque el Arts and Crafts era un movimiento muy pacifista. No Bueno, había armas. pacifista, que el William Morris le costó ahí, William Morris. porque recordemos que al final el Arts and Crafts surge porque William Morris también lo que quería era que todo el mundo pudiese tener algo de calidad artesanal y de diseño en su propia casa, porque antes este tipo de producto era muy difícil de adquirir por una sociedad medio baja. Ujú. Era todo muy caro y él lo que quería era unificar eso y que todo el mundo pudiese tener cualquier cosa. Spoiler, Spoiler, no se puede. no se puede. Pero bueno, era pacifista igualmente. Pero bueno, que a día de hoy seguimos intentándolo, como veremos un poquito más adelante. Sí. Vale. ¿Quién es quién en la Casa Roja? Tenemos number 1 con el número 1 en la espalda, William Morris. 2 points. William Morris es el máximo representante del movimiento Arts and Crafts y el fundador de la empresa Morris & Co. junto con sus amigos. Para saber más, again, podéis consultar nuestro blog dedicado a él o podéis escuchar el episodio número 5 del podcast de Modelo 14. No tiene desperdicio, ¿eh? Luego tenemos con el número 2, la segunda de a bordo, Jane Morris, con el nombre de casada y con el nombre de soltera, Jane Barden, lo que llamábamos Stunner, una mujer con una belleza de la clase media.
Jane Borden, antes de casarse con William Morris, era de una familia que no tenía muchos medios y entonces digamos que tampoco pudo pensarse mucho la propuesta de matrimonio y por eso luego pasaron las cosas que pasaron. Es una mujer que tiene un gran talento para el bordado y que acabó haciéndose la responsable del departamento de bordado de la empresa de Morris & Co. Luego tenemos las 2 hijas de este matrimonio. Tenemos a May y a Jane Alice Morris. De Jane Alice Morris sabemos poco, debió de ser un poquito más rebelde, pero de May sabemos que más tarde se ocupó ella del departamento de bordados en el lugar de su madre. Así que los tenían todos ahí en el Morris & Co. Jane, Alice y May nacieron en 1860 y 1862, o sea que ya son 2 personas que nacieron de primeras en la Casa Roja. Seguimos para bingo. ¿Quién da más? Tenemos a Edward Burne-Jones, mejor amigo de William Morris, con el que se fue a hacer un viaje por Europa, con el que amaba el barroco, el gótico y con el que casi se meten a curas. Era un pintor de la era prerrafaelita y con muchísimo talento. Esto lo comentamos en el episodio, en el número 5. Y bueno, recuerda también, este es el que comentabas antes en la introducción, que su mujer enfermó Sí. y y en teoría iban a vivir todos en esa casa, pero al enfermar la mujer, el trayecto que tenían que hacer, porque creo que en su momento nos dijo que iban en un pony. Sí, Morris cogía como un pony para ir a la estación y luego de la estación iba a Londres. Sí. Bueno, sí, aventuras entonces, varias. esta es la mujer, este es el marido de la mujer que enfermó y por este motivo se fueron a la ciudad y tuvieron que vender también la casa, más otros motivos, varios. Exacto. Esta mujer de la que habla Sonia se llama Georgina Burne-Jones y gracias a las cartas y a los diarios que ella escribía tenemos como una recolección clara de cómo podía ser la relación entre varias personas de la casa. Después tenemos a Gabriel Dante Rossetti, que cómo la lió. Esta persona era poeta, pintor e ilustrador inglés. Su mujer era Elizabeth Siddal, que era una mujer de Inglaterra y era uno de los mejores amigos de William Morris. Esta persona es la persona con la que más tarde la mujer de William Morris tiene una aventura. Todo esto está explicado de nuevo en el capítulo número 5, pero bueno, básicamente cuando Elizabeth Siddal fallece, porque fallece a los 2 años de haberse casado con Dante, Dante le dice a William Morris que él desde el principio había estado enamorado de Jane y entonces básicamente va a Jane, se lo dice, Jane le dice, oh my god, yo también, me gustas tú, o sea, me casa con Morris porque soy pobre y él es rico y que le voy a decir que no. Y entonces, bajo el mismo techo y sabiéndolo William Morris, mantuvieron una relación de amantes que pues muy bueno, tuvo su peso en Morris obviamente, pero... La historia es muy heavy. Bueno, que al final también este fue el que los presentó de primeras. Sí. Él presentó a Morris y a la mujer, los presentó él. Pero bueno, es lo que hay. Pasas qué cosa. Y Elizabeth Siddal, ¿vale? Que era la modelo que se casó con Dante Rossetti, que tenía un gran talento para la pintura. Hay muchos murales de la Casa Roja que los ha hecho ella. Y además sirvió de musa para un montón de pinturas de su marido. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Philip Webb, un tipo tranquilo que no se ha metido en ninguno de estos dramas, que era amigo y arquitecto y diseñador británico que colaboró con Morris en el diseño inmobiliario y la arquitectura de la Casa Roja. Y el que ha hecho un aparador enorme y súper guay en el que tenemos a Candela grabada y con fotos. En plan, ¿es esto la original? En plan, aquí estoy yo. A ver, espera. Ay, ya está, lo he tocado. Me van a denunciar. Sí. Es que no se podía tocar nada, claro. A ver, yo lo entiendo. Pero yo preguntando, perdona, ¿me puedo sentar en la silla? Y el otro, no. ¿Para qué quieres sentarte en la silla? Porque ponían todas las sillas, no sentarse. Y había una que no lo ponía. Y yo, esto solo puede significarse una cosa, que puedo sentarme. Pero no. Pero no. No. Bueno, ok. Pues ya hemos presentado a los personajes de esta historia, el quién es quién de la Casa Roja. Y ahora vamos a adentrarnos en la Casa Roja. Pero antes, vamos a hablar un poquito del barrio en el que está situada la casa. Actualmente el barrio de Bexleyheath en Londres, a una hora y media del centro, ya lo hemos comentado, pero en ese momento diríamos, ¿por qué si tenía que trabajar en Londres decidió William Morris irse a un sitio que estaba tan alejado?
porque lo que buscaba William Morris en esta ubicación era que estuviera apartada, que estuviera rodeada de árboles, huertos, verde, que estuviera en medio del campo. Cuando vamos a visitar la Casa Roja ahora, nos preguntamos, pero bueno, si esto es un barrio, está lleno de casas, lo rodean casas. Típica urbanización americana con casas con su jardincito y tal, pues así es lo Claro, que hay son allí. casitas con sus jardines y entonces... No hay, decimos, no hay edificios altos, son todo Sí. casas unifamiliares. Esa es la que más destaca porque es la que el muro es más viejo, está todo lleno de árboles, no ves lo que hay dentro. Típica casa señorial dentro de una ciudad, pues Sí. sí. Pero bueno, decir que cuando William Morris compró esta parcela para la casa, estaba rodeada de campo. O sea, no había esas- ninguna casa. Claro, ese barrio se ha desarrollado de manera posterior. Era todo un praderas. Todo praderas, exacto, pues había un pony por ahí. O sea, Había un pony. actualmente lo que vemos es pues una acera, una casa, un colegio, pues es un barrio familiar. Imagínate a William Morris subido a un pony. Me lo imagino, la verdad. Ay, vale. Es muy gracioso. Yo cuando lo dijo, Me dices, ¿ha dicho pony? ha dicho con Y un yo. pony. Sí, eso es lo que ha dicho. Así que nada, obviamente la casa llama la atención, como Sonia menciona, también está rodeada de unos muros altos que delimitan un poco el jardín y que son de un ladrillo rojo muy vistoso que no es Bastante. característico del resto de casas del barrio. El Pero sí ladrillo de la época. ¿no? de la época sí, pero aún así en el momento llamó muchísimo la atención porque este ladrillo rojo no era un material local. ¿Quién era el que comentamos? Era Macintosh, que es el que hacía también un montón de edificios con ladrillo rojo, creo que era. De hecho, creo que la universidad y todo Sí, esto la lo de estuvimos diseño. viendo, que utilizaban mucho este material en esa época. Sí, Macintosh lo utilizaba. Entonces, bueno, lo que decimos, la casa se sigue reconociendo, pero el barrio, que sepáis que si vais a verla, el barrio no era así, no era un barrio, era un bosque con la casa de William Morris ahí puesta, ¿vale? Como que te vas a Cantabria y te pones una casa ahí en medio y luego la otra casa está a 10 minutos o está a tomar por saco. That's right. Sí, Yes. buena referencia. Muy buena referencia, Sonia. Nunca fallas. Sé que puedo contar contigo. Vale, entonces hemos visto el barrio y entonces nos adentramos en la casa. Lo primero que vemos, obviamente, es la puerta que hace ese ruido, o no me acuerdo. Y es una puerta enorme. Sí. Vale, es una puerta que Sonia y yo, así puestas así, cabemos las dos y creo que cabe otra persona. Y bueno, de alto ya ni os lo digo porque como medimos 1,20 cada una, pues más o menos. Pero No es como nuestra mini casa que intentamos cumplir el 70 centímetros de pasillo para al menos entrar de cara. sí, ¿Vale? no es como nuestra mini casa. Creo que la puerta es como nuestra mini casa, solo la puerta. Así que es muy grande. ¿Por qué es tan grande? Esta decisión fue súper intencionada por William Morris porque, como llevamos diciendo, él quería una comunidad, quería que la gente se sintiese invitada, quería que la gente quisiera entrar y que estuvieran a gusto y que lo pensaran como si fuera su propia casa. Cuanto más grande la puerta, pues oye, como que más sensación de bienvenida podía dar a los invitados. Ahora bien, la puerta que hay actualmente sí que es la original, pero las cristaleras que hay en la puerta no son las cristaleras originales. Porque lo que tenía William Morris realmente era muchísimo más sencillo la propuesta, pero el arquitecto que vivió en la casa más tarde reemplazó, me imagino que porque estarían dañadas, las vidrieras que hay en la puerta. Y entonces ahora tienen como más colores y formas un poquito más, no sé, más coloridas, algo un poco más atrevido. Y colores brillantes que William Morris, eso se ve que no... Era todo como vamos a intentar apagarlo todo mucho. Rollo Voldemort, aquí meto yo la referencia de Harry Potter, ya que estamos en Inglaterra. Cuanta menos luz, mejor. O sea, máximo. por ejemplo. Bueno, después de esta aportación de Sonia, vamos a decir que una de las influencias mayores de William Morris, y por lo tanto podemos decir que también del movimiento Arts and Crafts, es el estilo de la época medievales. A él le gustaba cómo vivían en la época medievales, le gustaba cómo estaban distribuidas las casas en las épocas medievales y por lo tanto trajo todo eso a su casa. Yo flipé, porque esto no lo concebía yo. No
No sé si alguna vez lo habíamos comentado, pero creo que no lo habíamos comentado. Yo es que no lo sabíamos. No. Que le gustaba el tema medieval. De hecho, bueno, ahora imagino que también lo comentarás, pero yo quedé alucinada. Dije, esto no es normal, pero bueno, lo aplicaba. Sí, y realmente, a ver, como sabíamos que tenía las referencias barrocas y góticas, más o menos por ahí decíamos, vale, sí, nos cuadra. Pero cuando dijeron, no, sí, eso sí, obviamente eso está, pero es muy medieval, es una casa muy medieval. Y luego te das cuenta de que realmente sí, o sea, los muebles, los arcos, los materiales, sí que es verdad que hace muchísima alusión a las casas de estilo medieval que al menos vemos en las películas, porque así pues no tengo una casa medieval de referencia, pero vamos, que me cuadra, ¿sabes? En lo que tengo yo en la idea de medieval, me cuadra la Casa Roja. Entonces, por esto organizó la Casa Roja tal y como se organizaría en la época medieval. Esto chocó un poco con algunas personas porque dijo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a poner el salón abajo si el salón va arriba? ¿O cómo vas a poner tu estudio arriba si el estudio va abajo? Y cosas así, como que la organización, según él tenía sentido, pero para el resto de personas estaba un poco patas arriba. Y de hecho mucha gente no quería comprar la casa porque decía, pero vamos a ver, No ¿para entiendo. qué quiero yo una casa que tiene el salón aquí? O, ¿sabes? Entonces... Pero bueno, para él tenía sentido, era su casa, adelante. Entonces, eso por un lado, no vamos a mantenerlo ahí porque vamos a ir mencionando cosas que van a ir cuadrando con esta época medieval. Y ahora vamos a hablar del techo de la casa. Cuando tú miras hacia arriba en la casa de William Morris, vemos un techo blanco con agujeritos. Sí. Rollo típico techo acústico Sí. que tiene las perforaciones. Exactamente, no está trabajado como se trabajarían los techos normalmente, sino que utilizaban una técnica que se llama bricking de como ladrillear o algo así en español. Y aunque actualmente todos los techos están en blanco, no se cree que esta fuese la intención de William Morris. Se cree que igual estaban pintados y con el humo de las velas de las lámparas igual lo limpiaron y lo dejaron en blanco, o igual nunca llegó a terminarse, pero se hace raro que William Morris mantuviese la superficie en color blanco. Bueno, ¿en qué consiste esa técnica del bricking? Es una construcción de bóvedas o arcos utilizando ladrillos dispuestos en forma curva que crea techos autoportantes. Esto es que entre sí se sostienen por su propia forma. Es un poco lo que hacían, sí, es un poco lo que hacían los romanos cuando creaban los arcos y así, pues un poco eso. Entonces, esta es la técnica del bricking que utilizaron en la mayoría del techo, y también vemos algunos arcos que hizo Philip Webb en los que eso está al descubierto, entonces se puede apreciar mejor. Como hemos comentado, volvemos al estilo medieval. Un aspecto importante de la casa es que toda la iluminación era con velas y candelabros, simulando la iluminación en casas medievales. Y es como, ya, obviamente, estamos en 1860, hasta el 1880... no tenemos a la primera persona que se pone luz eléctrica en la casa, obviamente tienen velas. Sí, pero ya había como lámparas de gas, había como más tipos de iluminación de lo que era la vela clásica o el candil con la vela encendida para andar por la casa en esta época. Pero él aún así decidió mantener el estilo de velas y la iluminación de la época medieval, aunque sí, efectivamente todavía no era popular el uso de la iluminación eléctrica en las casas. Como hemos comentado, gracias a estas velas fantásticas había mucho humo, gracias a la hoguera había mucho humo, y los techos estaban muy manchados cuando la casa fue a parar a las manos de la fundación. Y claro, pues los han limpiado y los han restaurado, pero han hecho lo que han podido. Bueno, hemos mencionado lo de los arcos medievales de Philip Webb, que vamos a poner una foto ahora para que podáis ver un poco qué es lo que estamos diciendo. Vale. Ahora llega una parte de la visita que fue súper guay, y es cuando subes a la segunda planta, en el pasillo de entrar al estudio hay como unas ventanas redondas, sí, y hay unos dibujos en esas ventanas. Esos dibujos los ha hecho William Morris. ¿Por qué llama la atención? Aparte de por lo que dicen, que ahora le vamos a comentar. Porque William Morris no se consideraba pintor. William Morris no se sentía cómodo pintando, y si vemos cómo ha participado en la pintura, vemos que es como de manera un poco pasiva o incluso forzándose un poco, pero no sintiéndose del todo a gusto en este campo. No obstante, en esta ventana concretamente sí que hizo él los dibujos, y los hizo directamente en el cristal.
Son unas ventanas que están divididas en cuadrados y en cada cuadrado hay un dibujo. En estos dibujos William Morris representa lo que quiere conseguir en la vida. Uno de los temas, de los lemas que William Morris utilizaba en su día a día es If I Can. If I Can, que significa si puedo, que es una frase que tomó del francés, que aquí me voy a disculpar muchísimo, pero si je puis, o no sé, así la frase original es Je ne sais quoi. Je ne sais quoi, si je puis, en plan, si yo puedo. Creo que nos hemos entendido todos. ¿Vale? Él esta frase la coge del francés, la toma como lema personal en su vida y la utiliza como filosofía. Esta frase, si je puis, hemos puesto, vamos a ponerlo aquí, un zoom para que podáis ver qué es lo que se lee en los dibujos que él representa. Este lema, qué raro, es de origen medieval. Era utilizado por los artesanos y los gremios y aparece en escudos de impresiones y encuadernaciones. No es una cosa que utilice solo William Morris. Es una cosa que se utilizaba mucho en el gremio, sobre todo que pretendían defender el trabajo artesanal y el valor del artesano. Morris lo convirtió en una declaración de principios y fue una forma de decir: este es mi compromiso con el trabajo bien hecho a mano, con honestidad y con dedicación. Inspirado por artistas y tradiciones del pasado, como uno de los artistas franceses en los que él se inspiró fue Van Eyck, que es John de Van Eyck, perdón otra vez porque no sé cómo se pronuncia. Y entonces lo ha hecho muy bien. Él de estas influencias rescató el símbolo y lo pintó en la ventana. Y dijo: este es mi moto, mi vida, voy a ir siguiendo esto todo lo que pueda. Y es que a esto veníamos, a encontrar esto, a estas cosas. O sea, lo que no se ve en los libros es lo que veníamos buscando. Y fue muy guay. Sí, porque de hecho de esto, habrá miles y miles de libros de William Morris. También, obviamente, el ancladas en España no es un movimiento del que, por lo que nos hemos ido dando cuenta, se hable tanto. Y no entiendo por qué. Siendo, en este caso, prácticamente el inicio de lo que se conoce actualmente como diseño. Sí, pero bueno, pues no sé por qué, no lo sé. Pero claro, la información que nosotras tenemos pues también es restringida un poco a lo que, pues los libros que nos hemos comprado y lo que hay en internet, pero nunca vas a tener tanta información como yendo a al propio sitio. Y qué suerte hemos tenido, que nosotras sí que hemos ido. Y tenemos toda esta información de propio ya. Y ahora os lo podemos contar. O sea que vosotros también tenéis suerte ahora porque sabéis todo esto. Una cosa que llamó la atención también antes de meternos en las habitaciones de la casa es que no hay baños. Es verdad. No hay baños. No hay baños. O no nos los enseñaron. No hay baños. Vale, no hay baños. Bueno, ahora igual hay, pero no había baños. O sea, pues utilizaban... Es que, a ver, en el medievo no habían baños. Habían unos sofás o había unos cubos, ¿vale? Que es muy asqueroso porque al final el mismo cubo para hacer la colada, para hacer la comida, utilizaban para echar todas las heces y todo. ¡Bien! Sí. Y luego eso iba, pues ¿dónde iba? Por la ventana. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Al huerto. ¡Hala! ¡Abono! Abono. Y bueno, y de ahí ya, eso es otro tema, ¿no? Pero de ahí ya viene ahí todo el tema de la peste y todo, pero... Antes no habían baños. Claro, pues William Morris... ¿Para qué quieres un baño si tienes un cubo? Eso dijo: me encanta la idea. Y ya está. Otra cosa antes de meternos en las habitaciones que me acaba de venir a la mente que nos dijo el chico es que no perdamos la idea de que William Morris al final pertenecía a una clase alta socialmente. O sea, él tenía bastante poder económico y por lo tanto tenía servicio. Ahí todo el mundo que era de, digamos, la alta alcurnia, en casas tenía servicios. ¿Podría haber rechazado a esto con todo lo que él rechazaba a la sociedad victoriana de Inglaterra? Sí, según yo. Ahora bien, yo en 1860 no existía, igual estaba fatal visto y él no tuvo la oportunidad de no tener servicio. Sí tenía servicio, tenía un ala con las habitaciones... También porque la casa era grande. Sí, pero que cuando ya hizo la casa ya pensó en hacerla para tener... Claro. Para tener servicio. Tenía unas habitaciones para el servicio, por lo tanto, pues tengamos en cuenta que sí, efectivamente, cocineros, mayordomos, limpiadores tenía, pero tiene la fama de que los trataba muy bien. Muy bien. Les pagaba bien y estaban muy contentos todos. Me lo puedo llegar a creer con todo lo que sabemos de él, todo lo que ha aguantado y todo lo que valoraba él a la gente. Sí, ¿Vale? Sí, puede ser. Parecía majo, la verdad. Hombre, con la situación en casa de su mujer y el amigo,
Pobrecico, pobre desgraciado. Que él dijese: yo respeto a las mujeres y si ella es feliz así, yo lo asimilo y procedo a aceptarlo o intentar aceptarlo. Una lloradita y a seguir existiendo. Una lloradita y a seguir. Pues viendo eso, muy mala persona no debería de ser. No creo que fuera mala persona, la verdad. Creo también que iba un poco a su rollo, pues se juntaba con sus amigos, hacía lo que le gustaba y a seguir. Y poco más. Sí. Vale, vamos a adentrarnos en las habitaciones de la Casa Roja. Que antes de esto, sí que es verdad que estuvo muy guay, que tampoco el guía sabe por qué, pero en uno de los techos que tenía como cosas dibujadas, pero así rollo abstracto random, ¿vale? Se dieron cuenta, restaurándolo, que había uno que eran como pintura, pero como si dejase soltar la brocha, eran como líneas curvas, pero muy brochazos, ¿vale? Y había un trocito que parecía que había una carita sonriente, que realmente no saben si fue a propósito, si fue en plan una coña de entre ellos, entre los amigos, o simplemente porque se dio la casualidad, pero que está muy guay porque te quedas así y dices, anda, mira. Sí, vamos a poner una imagen y también un zoom. Sí. El guía, bueno, es el techo que está encima de la escalera, ¿vale? O sea, la escalera es como que tiene un techo alto y arriba está este dibujo restaurado con el emoji. ¿Por qué digo emoji? Porque el guía de coña dijo, podría ser el primer emoji, en plan, nacieron de aquí los emojis, porque es como 2 puntos y un paréntesis, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, la verdad que es curioso. Sobre el Messenger. Sí. Aparte de esto, lo que ha comentado Sonia al principio, y bueno, ellos nos iban enseñando como unas láminas en las que se iba viendo cómo era originalmente, pero también era guay que en la casa había partes rascadas con lo que podrían ser los colores originales. Entonces, a ver, aunque la casa estaba bastante cambiada, te podías hacer una idea de cómo podía haber sido. Luego los techos, este techo que acabas de comentar con el emoji, también tenía todo vigas de madera, con la luz esta grande del techo, era como... no sé explicarlo, pero como que tiene estos patrones azules y negros, como un poco de color, pero luego tienes ahí las vigas de madera oscura, rollo sí. Pero la casa no te olvides de es lo medieval. Que es. Exacto, así que nada, os dejamos como hemos comentado la imagen, el zoom, sí, el zoom de la carita sonriente. Vale, con otra cosa que vamos. Sonia, tú cuando entras en la casa de William Morris, ¿vale? Acabas de entrar por la puerta, ¿qué es lo primero que ves? La escalera. Vale, ¿y después? Y después de la escalera. Sí, o sea, tú tienes la escalera. Bueno, si tú entras y tienes ahí pues la alfombra que tienen ellos en la entrada, hay un mueble a mano derecha, bastante antiguo se le ve. De hecho, aquel era, no toquéis. Había un crío por ahí dando por saco y el otro, please, por favor, dile a tu bebé que no toque este mueble. Que no se siente en ese banco. Sí. Please. Se le veía nervioso. Sí, pero sí, lo primero es lo que veo en la escalera, pero después a mano derecha hay un mueble ahí bastante antiguo y que ahí también hay algo, ¿no? Nos explicó algo de medieval, alguna ilustración. Exacto. O sea, es un mueble, ponemos imagen, que es como de suelo a techo prácticamente y tiene un banco, es un banco armario, dirías, armario. O cómo lo describirías, porque tenía el banquito y luego puertas. Armabanco. Armabanco. Armatoste, porque es un bichaco. Buah, pero bichaco, que hasta el día lo decía. Qué bestia. Pero es que son todos así, porque los otros muebles que tenían las otras habitaciones eran igual de grandes. A ver, estamos hablando también de 1800, donde se ponía... Lo artesanal era como lo puro, lo guay, lo extraordinario. Entonces, cuanto más detalle, cuanto más grande, cuanto más material, más valor tenía, más... ¿No? Imagino. Sí. Y no nos olvidemos de una frase que dijo Morris, que dijo que el objeto comunique. Es decir, si el objeto no ha de poder moverse, que no se pueda mover. Pues no, si el objeto puede moverse, que comunique que puede moverse. Por eso el diseño de las Handcrafts en las sillas es tan liviano, las sillas son muy ligeras y todo lo demás son bichacos enormes, porque te estoy diciendo, eso no lo mueves, esto sí lo mueves. Así que hemos confirmado que lo dijo y lo hizo. Que es así. Bueno, pues este mueble, ¿vale? Nos vamos a centrar un poco en este mueble. Si nos fijamos en la imagen, vemos que
en las puertas del centro tiene una especie de mural, un dibujo. Este dibujo se llama The Joyous Guard. En español, la joyosa guarda. Puede ser que os resulte familiar porque es el nombre de un castillo que aparece en la literatura del rey Arturo y era como el sitio donde vivía y la fortaleza de Sir Lancelot o Lanzarote. Que si habéis visto la película del rey Arturo, que es súper guay, pues ahí veréis, os puede sonar esto que estoy contando. Y nada, entonces lo llaman así por este guiño al rey Arturo. Y aunque en esta pintura trabajó el propio William Morris, sí que es verdad que el dibujo preliminar de las caras de las personas lo hizo Dante, como digamos el boceto y luego Morris completó por arriba. Pero es verdad que no se llegó a terminar este dibujo nunca. Vaya. Aquí vemos a todo el elenco de personajes que os hemos comentado antes en este dibujo. ¿Quién es quién? Vuelve. Exacto. Tenemos a Jane Morris junto a los miembros del Círculo de la Casa Roja en este castillo, en la joyosa guarda. Tenemos una zona verde a la izquierda donde podemos ver a William Morris o a Charlie Faulkner, que era otro amigo, no se sabe bien quién es quién, pero entendemos que es Morris porque está mirando a Jane, que es su mujer. Y luego de rodillas en el suelo está Georgina y Edward Burne-Jones, la pareja amiga de la familia. Y en la parte lejana de la derecha vemos a Elizabeth Siddal, que es la mujer de Dante Rossetti. Como comentamos, esta pintura no llegó a terminarse, pero aquí vemos cómo todos los artistas colaboraban juntos y se inspiraban muchísimo en la atmósfera de la Casa Roja. En una de las cartas que se mantienen de Georgina a Edward Burne-Jones y en los diarios que mantenía, podemos hacernos como una descripción clara de cómo interactuaban ellos entre sí. Y es curioso porque dentro de que eran profesionales que posiblemente estarían ganando bien con Morris & Co., decían que cada día era como una obra de arte. En plan, pues un día hacían teatrillos, otro día música en directo, otro día, pues yo qué sé, invitaban a la gente y hacían una fiesta, otro día, no sé, iban un poco rebelándose contra todos los ideales de la época victoriana. Era como, tú haces esto, pues yo hago lo otro. Era como, vamos a hacerlo todo al revés. ¿Cómo se reflejaba esto? Se vestían diferente, tenían un estilo de vida diferente, promovían ideas que iban súper en contra de la sociedad victoriana inglesa y era sin ninguna duda lo que podemos llamar ahora un grupo bohemio. Uh-huh. Absolutamente. No sé si fumarían algo o no. Pues igual sí. Puede ser. Lo sabe, lo contesta. Corramos un tupido velo. Nos damos cuenta también que en estos muebles tan tochos no suelen acabar rectos como una estantería arriba para dejar cosas, sino que son todo como casitas. Sí, ¿no? Sí. Lo que se refiere es el techo de aguas, o sea, el que es así. Sí, que no sé si eso, a ver, obviamente era intencionado, pero no sé cuál sería la teoría detrás de... Te digo una cosa, que para limpiarlo mucho más práctico que tenga esta inclinación, porque el polvo resbala o es más fácil de acceder que tenerlo totalmente plano y que tengas que subirte a una escalera, ponerte una mascarilla, coger la aspiradora, porque ya ese polvo ya con un paño o con el plumero no se va, y sacar un animal de ahí. Pues aquí eso no pasaba. William Morris pensaría, como yo no tengo aspiradora, mejor lo hago inclinado. No sé si pensarían en eso, pero vamos, para mí chapó esta ocurrencia, la verdad. Me parece muy útil y muy práctico. ¿Sí? Imagino que sería más por diseño que por practicidad, pero... Pues es que no tengo ni idea, porque tampoco mencionaron nada de por qué eran así. No sé. Bueno, entonces, estamos en la entrada. Tenemos la escalera, tenemos este mueble y tenemos la primera habitación, a mano derecha. Sí. Perdón. Vale, entonces, ¿qué tenemos en esta habitación? Chachán, chachán. Tenemos un comedor, ¿vale? Este comedor realmente era así cuando vivía William Morris, pues bueno, no del todo, pero está lo más parecido posible. La mesa que hay en el centro no es la mesa original, pero es una réplica prácticamente de la que había. Exacta de la que había. Vale, hemos mencionado antes que Jane, la mujer de Morris, y su hermana Elizabeth eran muy buenas costureras y muy buenas bordando, muy muy buenas. Y entonces comenzaron a crear
un trabajo bastante ambicioso para el comedor. Querían colgar de las paredes unos bordados inspirados en la leyenda de las buenas mujeres de Chaucer, que es un poeta inglés. La leyenda de las buenas mujeres es una serie de poemas en los que hablan de las mujeres mitológicas o mujeres famosas en la mitología que han sido ¿cómo lo digo? Les han roto el corazón o defraudadas por un hombre o han tenido como historias de amores trágicas. Entonces, inspiradas en ese poema, hicieron como unos bordados que eran como, no te sé decir, igual 1,20 por unos 50 centímetros de estas mujeres. Hicieron 4, uno estaba expuesto en la casa, que es el de las imágenes, que está sin terminar, que es Afrodita, y luego hicieron 3 más que podemos ver en una de las láminas que nos enseñaron, que vamos a poner la imagen aquí. Esos están expuestos en museos de Inglaterra que no visitamos. Entonces, bueno, pero están ahí los originales. Si queréis ir en el blog, mencionamos cuáles son y podéis ir sin problemas a echar un vistazo. Entonces, estos son la parte en la que colaboraron Jane y Elizabeth en este comedor. Y para que nos hagamos una idea, este poema de Chaucer era de 1386, o sea que realmente las influencias que tenían en general, ya no solo Morris, eran influencias de épocas bastante pasadas a las suyas. Estamos hablando de prácticamente 500 años más tarde. O sea, ellos mantenían mucho, pues eso, toda la inspiración de siglos atrás. O sea, era una cosa grupal, no era una cosa que William Morris imponía a los demás. Vale, entonces tenemos que esa es la manera en la que las mujeres aportaron sus bordados para el diseño del comedor. Luego el comedor realmente es precioso, es un espacio amplio, es un espacio por el que entra mucho la luz. Tiene una chimenea preciosa también. Tiene una chimenea. Con las cerámicas que a mí me recordaban a la cerámica típica de Portugal. Sí, es verdad que lo comentaste. Que está pintada así con azules. Bueno, si pensáis un poco con la cerámica portuguesa, la porcelana también portuguesa y todo esto, os vendrá a la mente un ejemplo. Pero bueno, hay imágenes sobre esto y la verdad que es bastante guay en este espacio. Sí. Lo que vemos en este espacio es que realmente tiene mucha luz. El planteamiento principal de Morris para este espacio no era tan luminoso. Ahora tienen como una especie de moldura en toda la parte baja, como una cenefa, y luego tienen un papel de pared. No es lo que William Morris tenía pensado. Ahora comentaré un poquito sobre eso. La mesa es una réplica, pero no es la que había. Y no sé, como que el techo es blanco, tampoco se cree que el techo fuera blanco. Entonces, bueno, como que vemos que obviamente están intentando rescatar lo que pueden, pero no... Aquí ya se empezaban a ver en lo que son las paredes, como se puede ver en las imágenes, mitad es pintada, mitad es madera. Sí, por eso que está chapado con madera. Y ahí sí que es verdad que sí que se veían trocitos que estaban como rascados para recuperar lo que había detrás, por si a lo mejor las personas que habían bebido después de William Morris habían tapado algo, y sí que se descubrió y se veía. O sea, hacía un contraste tremendo porque esa zona era blanca y cuando rascaban era totalmente súper oscuro. Tenía algún dibujo, marrones oscuros, sí. Pero sí. Sí, y el papel de pared que vemos ahí, que es un papel como verde, es bonito y es bastante característico de las Crafts, que dirías, vale, me cuadra que esto esté aquí. Pero realmente eso fue puesto ahí más tarde, porque el diseño que Morris tenía pensado para la pared de ese comedor era distinto. Él quería hacer algo mucho más complejo, quería poner como algo de temática egipcia, en el que saliera Cleopatra y como un poco una escena, pero claro... Un museo cultural total. Es que estamos hablando de que estuvieron 5 años ahí, o sea, hay muchas cosas que no pudieron terminar. Y esta estancia, ahora que también hemos estado en Casa Decor, me recuerda también un poco porque también uno de los motivos por el que estamos diciendo, ¿no?, que vuelve también el Arts and Crafts, también es en el interiorismo. Porque recuerdo que hubo un espacio que era una cocina bastante campestre, que de hecho le salía un árbol de dentro, salía un árbol y toda la cocina con el árbol,
creo recordar que el diseño de las paredes era similar. Tenía el chapado de madera a media altura y después era papel pintado. Entonces era como en esta época. Entonces me recuerda bastante también a esto, reafirmando en que vuelve el Arts and Crafts. Totalmente. Además, este tipo de papeles de pared lo vimos bastante. Bastante. Incluso en tapizados. Es que te voy a decir, no solo papel, tapizados también, pero tapizados que podrían ser de él. Porque habían algunos Sí, totalmente. que era... O sea, la inspiración está clara. Tal cual. La inspiración está clara. Sí. Vamos a subir las escaleras. Vale. Y nos vamos, nada más subir las escaleras, a la primera habitación de la izquierda. Bueno, pero antes de eso, en este salón está el aparador del señor... Así, de Philip Webb. De Philip Webb, que aquí es donde te dice la foto de tú. ¿Es el de verdad? ¿Es el de verdad? Es verdad, tengo una foto, yo solica. Bueno, es que llámalo aparador, llámalo mastodonte, es aparador... Es para no moverlo. No, es para no moverlo, desde luego. Pero es por eso se cree que todo era mucho más oscuro, porque si os fijáis la madera esta de caoba o de cerezo que tiene este mueble súper oscura, esta era un poco la paleta de colores de Morris, entonces choca mucho con lo que hay ahora en las paredes. No cuadra del todo. Vale. Pero seguimos subiendo las escaleras. Esta es la cosa que dijo la gente. ¿Cómo pones el salón en la planta 2? ¿Por qué? Y dijo el otro, porque sí. Porque puedo. Entonces, en la sala de estar, the drawing room, era lo que Morris quería que fuera el corazón de la casa, que tiene sentido porque es el salón. Uh-huh. Y además, él quería que fuera la habitación más bonita de todo Inglaterra. Ojo, cuidado. Así que dijo, voy a echar aquí el resto. En plan, esto se decorará de manera lujosa. Vamos con todo en su mente. Cada uno tiene su propia percepción de lujoso, pero como que él aquí dijo, no quiero lo que se os ocurra, pues bueno es, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bonito de esta habitación? Mucha iluminación, las ventanas de la izquierda mirando de frente dan vistas al huerto, uh-huh. De fuera entra mucho verde y vemos que en las paredes hay otro mural, les encantaban los murales en esta época, pero vamos, les encantaba, de el cuento de Sir de Begraut. Ahora bien, que yo no sabía en qué consistía este cuento, pero lo tenemos aquí para contároslo. De nuevo, y que no nos sorprenda, es un romance en verso del siglo XV. O sea, estamos aquí, este señor no sale del medievo no sale. No sale. Entonces, obviamente, este romance en verso forma parte de la literatura medieval de Inglaterra. Obviamente me imagino que serán... Nosotros nos tenemos que leer el romancero gitano de Lorca, pues ellos en el cole se leerán el Sir de Grevoux de Inglaterra. No sé, me imagino. ¿En qué consisten estos poemas? Bueno, este romance en verso narra las hazañas de un joven caballero que lucha por el honor, el amor y la justicia siguiendo las convenciones del romance artúrico, que es del rey Arturo, pero sin estar conectado con esta historia. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco también influencias de ahí, pero el joven este que lucha por su honor. Esta era la inspiración para los murales que se pusieron en el salón, de la Casa Roja. Todos están dibujados por Edward Burne-Jones, que realmente digamos que era el más artista, el más pintor o con más talento en este campo. Y su mujer, como hemos dicho antes, escribía mucho y escribía cartas y escribía diarios. Y entonces hay una cosa graciosa que nos comentó también el guía, y es que aquí hacían muchas actividades en esta sala. Pues hacían representaciones teatrales, hacían peleas de manzanas. Y entonces diremos, gracioso. ¿Peleas de manzanas? ¿Quieres hablar tú de la ventana? A ver, es que cuando entramos en esta sala, justo de frente hay un mueble con una pequeña escalera que decíamos, pues igual es una litera la parte de arriba, porque todavía no estábamos metidas en el concepto de la habitación. Y justo arriba hay una ventana que tú la abres y te da a un manzano. Uh-huh. A un árbol que es un manzano. Entonces, con lo que nos dijo ahí ya de la guerra de manzanas, al final el objetivo también un poco, o la finalidad de esta escalera y este mueble, era que los invitados pudiesen subirse aquí arriba, abrir la ventana y coger directamente una manzana del manzano. Amazing. Y entonces las tiraban. Fruta recién cosechada. Sí.
recolectada. Ah, sí. Perdón. Sí, y vemos que el mueble... Cuando fuimos a visitar nosotros, el mueble era blanco. Estaba pintado de blanco. O sea, nada era como... o la mayoría no era como lo que había dejado William Morris. Pero sí que es verdad que tenían... Y eso me gustó mucho, la forma de presentación. Tenían como unos lienzos. Y en estos lienzos tenían imágenes de la recreación de lo que sería antes el mueble. Y era, pues, volvemos a lo mismo, oscuro. Madera oscura, como el aparador de Freeway que acabamos de hablar de él. Sí. Y con estos dibujos del medievo, que es algo recurrente en esta casa. Sí, efectivamente. Y en esta es la sala en la que había una silla que no ponía nada. Y yo le fui a preguntar y me miró con una cara en plan de, ¿eres tontita? Obviamente no te puedes sentar en esa silla. Y yo, no. Ya, la verdad es que se quedó con una cara de, ¿y tú por qué te quieres sentar si hay más? O sea, ¿por qué te quieres sentar ahí? Sí, señor. Y tú, no, soy fan fanática de William Morris. Yo no, quiero saber si es cómoda. Porque, en verdad, vale, hablemos de esta silla. Esta silla es una silla de madera finica y tiene en el asientos como de paja. No es paja, es como esparto. Sí. Tuvimos una anécdota interesante con el esparto en este mismo viaje. En el restaurante de pasta. En este caso, Bea, que nos acompañaba en este viaje, que ella decía, voy a aprender a tope. No, en verdad no decía eso, decía, de verdad tenemos que ir a sitios así, todo el rato sillas, no podemos ir a ningún sitio, en plan, a tomar algo. No, y no, Bea, no. Como hemos contado antes, que ya íbamos con mucha hambre a la vuelta, ¿vale? Nos sentamos, llegamos a Greenwich a comer a las 4:30 de la tarde con mucha hambre y nos sentamos, las sillas del restaurante eran de este tipo de material, era de como si fuese paja, con la mala suerte de que también aquí pues la pobre Bea acabó con una astilla que le atravesó todo el dedo, pero todo el dedo, Todo entero, la todo primera entero. y la segunda falange, o sea, todo. Y claro, cada vez que querías quitársela se rompía. Espectacular. Pobreta, sí. La verdad que aguantó mucho. El La camarero pobre. todo rayado y nosotras, estará bien. Y Sí. en el baño, Pero corta. Así que casi que me vino bien no sentarme en la silla de William Morris, ¿no? No toquéis tanto, no hace falta. Con ver sobra. Sí, no como el bebé ese que estaba por ahí que me estaba poniendo nerviosa. Ya, sí. Sí, Bueno. no, se estaba poniendo a todos. A porque todos, ¿no? es que era... Yo creo que a todos, además. Y también te digo, yo soy la madre y es que me pierdo la mitad de cosas. Es que se perdió la mitad de cosas. Mi pensamiento es, sin tener yo hijos, Igual tú también, no sé, creo que intentas como acostumbrarlo, ¿no? A hacer cosas, a que esté en contacto con gente, tal. Pero hay llevarte veces a una que- persona de 2 años que tendría Como mucho. a una visita guiada. A la casa de William Morris. O sea, no sé, Rick, Donde no te puedes sentar, ni puedes hacer nada. que dura 1 hora. O sea, no sé, Rick, ¿eh? No sé si es lo más adecuado, la verdad. Pero bueno, ahí estaba el niño, espero que se quedara con Esa algo. madre tuvo 2 pares de ovarios y dijo, por mí que sí. Por Y mí ala. que este se va a enterar de William Morris, pero vamos, de pies a cabeza. Así que el niño fue. Vamos a la siguiente habitación, Ajá. que en esta es en la que descubrieron cosas. El mural, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que les gustaba mucho el tema del medievo, pero es que ya no solo representar cosas del medievo, sino llevar a las personas, al quién es quién que hemos comentado antes, En todos los cuadros. transformarlos en personas del medievo. Ujú. Porque al final no deja de ser un fresco en una pared que la han recuperado. Como la porque última estaba cena de Da tapada. Vinci. Mm. Y es pues como eso, imaginaros el cuadro de la última cena de Da Vinci, pues todos los apóstoles, pues la cara de cada uno cambiada a ellos mismos. Pero no era la cena, era pues otra representación. Alguien vestido de medievo en pintura 2D, porque plana, que no tenía Ujú. volúmenes ni nada, muy simple, sencillo, ¿no? Simple. Con las caras de cada uno. Eso sí que es gracioso. Sí, pretty much. Habría estado guay que en la tiendita esta que había vendieran como una lámina con alguno de los murales. Ya, es que encima fuera, aparte de unos jardines,
que son preciosos y muy guays. Yo me hubiese quedado ahí, yo creo que vamos de picnic todo el día. Ya ves, si tienes tiempo yo siento que igual vas ahí. De hecho, había gente que estaba como incluso trabajando o escribiendo Sí. o haciendo cosas allí, Mm. como un sitio de inspiración, ¿no? Que eso es otra cosa que nos encontramos un montón por Londres. Mucha gente con sus acuarelas, su librito y pintando y dibujando y pintando cosas que veían por la calle. Muy guay. Eso me gustó. Pues bueno, volviendo al espacio, además de tener los jardines, había como una pequeña tienda fuera, pero nosotros pensábamos que iban a tener cosas de la Casa Roja y realmente lo que tenían eran libros de segunda mano, que también está guay, pero eran libros de segunda mano random. Los Random. tenían allí como un mercadillo y a lo mejor alguna postal con alguna foto de la casa, pero no tenían nada de merchandising, nada de la propia casa. Tampoco... Y solo se podía pagar en efectivo. Solo se puede pagar en efectivo. Tenedlo eso en cuenta, que hay sitios que no puedes pagar con tarjeta, ¿vale? Para los que siempre vais con la tarjeta como yo. Y como yo. Pero también, o sea, yo cuando fuimos tampoco quedé conocida. O sea, nosotras porque vamos a full con esto y queríamos verlo y dijimos una oportunidad para poder ir a verlo, ir a Londres. O sea, el motivo para ir a Londres fue ver esto. Sí. Y yo creo que mucha gente de turistas que van a Londres, prácticamente esto pasa un poco desapercibido. A lo mejor es gente local que sabe de la existencia de esto totalmente. y a lo mejor en algún día así de puente o vacaciones o un fin de semana, pues como el que se va a un museo se va a esta casa a verla, pero así como un plan de día entero. Entonces yo creo que tampoco hay tanta fluidez de turismo, a lo mejor internacional o así, para poder llegar a tener eso. No sé, me dio a que pensar también. Sí, no, yo creo que no es para nada un sitio popular. O sea... También lo entonces, agradezco, Sí. porque no estaba masificado. Ujú. Así que estaba guay, porque era como que te sentías ahí descubriendo un tesoro. ¡Wow! ¿Sabes? Ya te faltaba la jungla. Sí, tía, me encanta. Pero yo, a ver, voy a meter a Hollander aquí. No es Igual por... que yo meto a Harry Potter, tú metes Outlander. Sí, no, pero que una de las cosas que a mí me gusta particularmente pues de Inglaterra, Escocia, en Irlanda no me ha pasado aún, pero estoy segura de que me pasaría también, es que son sitios que incluso teniendo cosas de cierta relevancia, porque a ver, bueno, obviamente pues la casa de William Morris no es tan famosa a nivel general, a no ser que estudies diseño, entonces igual sí, como Outlander, pero por ejemplo la serie de Outlander ahora mismo es famosísima, o sea, a nivel internacional, y cuando fuimos a Escocia a hacer visita de alguno de los sitios donde habían grabado, no había gente. O sea, no había gente. Tú vas, no sé, es que ahora mismo no te sé poner ejemplo, pero está todo masificado en todos los sitios y más si es una serie famosa, como que tú esperas ir y hacer filas y filas y filas hasta poder estar un segundo. Yo que sé, por ejemplo, en King's Cross, en la estación de tren de Londres para hacer la foto con lo de Harry Potter del andén de 9 3/4, que no es ni siquiera el andén original, había filas y filas. Y solo te hacían la foto ellos y un segundo. Y tú, sin embargo, cuando cuando te alejas un poco y vas fuera o vas a ver cosas que están en el campo tal, es como que no hay nadie. Entonces Pero es por eso, yo creo, porque la gente no se mueve del núcleo principal. Si Pues- vienes de fuera, yo creo que eso es muchísimo más para la gente que es de allí y que la ciudad la tiene ya más que vista, pues me voy fuera. O está masificada, porque a nosotros también nos pasa aquí. O sea, tú a lo mejor has ido a visitar Madrid un montón de veces, o Barcelona, por ejemplo, que son como los grandes núcleos, ¿no? Así de ciudad. Pero, bueno, ahora lo voy a meter yo. Pero bueno, yo, por ejemplo, ya a lo mejor me he cansado un poco de tanta ciudad, me voy a Cantabria. Y me paso una semana en Cantabria porque hay muchísima cosa que ver también por allí, pero porque yo ya he visto la ciudad. Ya, Entonces totalmente. es como que la gente que es de allí, de propio ya, dice, bueno, esto en cualquier momento lo puedo ir a verlo. Ujú. ¿No? Pues me voy a otro sitio un poco más lejos que a lo mejor no tengo tanta posibilidad de ir a ver, pues lo aprovecho. Ya. Yo creo que al final también Sí. es un poco... O incluso que la gente de fuera no sabe que existe. Sí, no, yo creo que eso pasa mucho, pero por lo que te digo, a ver, en este caso la casa de William Morris, a ver,
es un movimiento que nosotras que Tienes somos... que, yo creo que te tiene que gustar también el tema Claro. del diseño y conocer un poco también sobre esto para decir, ostras, está esto aquí. Exacto, A ver, es un exactamente. friquismo que hicimos. Es un friquismo Porque este viaje ha sido un friquismo total. de los pies a la cabeza. Que se lo digan a Bea. Exacto, y si no, ya habéis escuchado en el episodio anterior nuestra lista de recomendaciones de diseño. O sea, hemos hecho un viaje puro de Cultural. diseño. Podría haber sido peor, tengo que decir. Podríamos haber hecho más cosas de diseño, pero hemos hecho muchas. No, guau, pero es que para el tiempo que también que teníamos hemos hecho un montón. Sí. Bueno, vamos a seguir. Venga, va, este break ha sido bueno, productivo. Venga, seguimos. Vale, el dormitorio de Jane y William Morris, dormitorio principal de la casa. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque es muy pequeño. Es un dormitorio muy pequeño. Incluso ahora vamos a poner una imagen donde estaba este mural que encontraron hace poco. Había un armario empotrado y se ve que había más armarios. O sea, que la cama no se debían de estar, que no sé cómo salían, saldrían por delante y se irían por la puerta, porque realmente es una habitación pequeña y oscura, como todo, para variar. Hace poco se descubrió este mural con los personajes del Génesis y las pinturas de la parte de la derecha las hizo Elizabeth Siddal, la mujer de Dante Rossetti, que mientras trabajaba en esto le envió una carta para pedirle su ayuda. En esta carta le dice, por favor, ven a la Casa Roja porque tengo este mural entre manos y necesito terminarlo. El armario que había ahí lo pintó Edward Burne-Jones, mostrando el cuento de la priora, que también es de Chaucer. Se ve que este poeta les encantaba a todos y lo utilizaban de inspiración para todos sus murales. Y este armario pintado por Edward Burne-Jones fue un regalo de boda para Jane y William Morris. Y aunque ya no está en el dormitorio, que sepáis que estuvo. Pero ahora han preferido que se vea el mural. Buah, es que el mural no tiene desperdicio. Es lo que comentábamos. Dibujos medievales con la cara de ellos. No tiene desperdicio. Muy gracioso. No, y me hacía gracia porque decía el guía, es que claro, en esta casa quitas una cosa y de repente sale algo. O sea, es como lo del metro de Roma que dicen, no, si es que cada vez que vamos a hacer una línea nueva sale una ruina. Sí. Y entonces Sí, no sí, podemos sí. seguir. Pues es igual, es como que cada vez que quitas algo sale un mural. Sí. Les encantaban los murales. Y además todos azul oscuro, marrón oscuro, Todo verde súper oscuro. Vale. Más habitaciones de la casa. En ese mismo pasillo, a mano izquierda, teníamos el estudio. El estudio, en principio, iba a ser el salón. Pero luego se ve que William Morris dijo, no, me gustaría que esto fuera el estudio. Me lo quedo como espacio creativo. ¿Por qué es tan importante este estudio, mi gente? Porque fue aquí donde William Morris diseñó el primer patrón para sus primeros papeles de pared. Papeles de pared que caracterizan el Arts and Crafts y la empresa de Morris & Co. Alfombras, tapices, papeles de pared y cortinas. Y fue en esta sala donde diseñó su primer patrón. Y la verdad que, bueno, allí tenían en dos caballetes tenían dos piezas que es como él diseñaba los patrones y al final no deja de ser una pieza ¿qué sería? ¿Era cerámica? Sí, era cerámica, sí. Y él lo que hacía era Era como una 3D plancha. iba a generar una plancha y en el 3D iba como vaciando los huecos que no debían de ser pintados, ¿no? Y después eso hacía como un calco y ¡chas! Y ahí tenía la impresión de lo que él había dibujado. Sí. Que bueno, los primeros patrones que hicieron y los que se ven en el molde que comenta Sonia son como unas margaritas, enrejado y fruta. Y en este momento, cuando se planteó la historia esta del estudio creativo de Morris, fue cuando se planteó hacer de la Casa Roja la sede de la empresa de Morris & Co. Quiero decir, que se planteó. Uh-huh. Y todos dijeron, sí, ¡buah! Hacemos esta ¡Buah! casa Sería- enorme y nos mudamos todos. ¡Buah! ¡Flipas! Flípalo. Pero como ya sabemos esto, No llegó nunca ocurrió. a Bueno. puerto. El estudio tiene como así algunas cositas interesantes. Tiene como un lavabo dentro de un armario. Eso yo y flipé. cosas así. Porque al final tú entrabas ahí y era armaritos bajos, madera clara para lo que estamos viendo hasta el momento. Y de repente levanta una tapa de un mueble, la levanta y estaba ahí el fregadero. That's El right. lavamanos, o Ujú. sea, estaba ahí y luego lo ocultaba, bajaba la tapa y lo ocultaba. Y luego fui yo a grabar un vídeo y lo toqué. Y lo abrí. Y no lo rompí porque yo estaba pensando, madre mía, como lo rompa me río. Pero me sentí todo ilegal. Las vistas de esta habitación eran muy bonitas también. Sí, también tenía vistas a la parte de atrás del jardín. Mm.
Vale, tenemos una foto del primer papel de pared que hizo Morris. Lo tiene aquí sujeto el guía. Os vamos a poner la foto. No lo hizo completamente él. Los pájaros son obra de Philip Webb. Como mencionamos una vez más, trabajo colaborativo. Y ponemos una foto también del molde que has comentado. Ok, ¿por qué hemos dicho que el Arts and Crafts viene para quedarse? Porque lo hemos visto en Casa Decor, pero nada más y nada menos que Zara, oh yeah, Zara Home ha sacado una colección que se llama Zara Home por Morris & Co, en la que han sacado una línea entera de cojines, cortinas, mantas, sábanas, tapicería, con los estampados de esta empresa. Si Zara Home lo saca, es tendencia. Y no creo que lo saque para un añito. Esto va a estar aquí y lo vamos a ver. Lo hemos visto bastante. También lo hemos visto durante la Semana del Diseño de Inglaterra, de Londres. Muchos asientos tapizados con este tipo de patrones. Hemos visto cortinas con este tipo de patrones. En Casa Decor vimos sofás, cojines, manteles con este tipo de patrones. Y ya la culminación es que Zara Home tenga una colección con este tipo de patrones. Y en una de las fotos, bueno, vamos a dejar ahora unas fotos aquí para que las veáis, pero incluso no sé si ha sido ahí o lo han replicado. Madre mía, pero es que es idéntico. Exacto, no sé si sigue ahí o lo han replicado, pero juraría que las fotos de los productos las han hecho en la Casa Roja de William Morris. Y si no lo han hecho ahí, han replicado el escenario, porque es igual que lo que vimos nosotros cuando fuimos. Sí, es increíble, ¿eh? Al final, da lástima, ¿no? Porque creo que lo hemos comentado un montón de veces, que al final, que ya lo comentamos también con Macintosh en su momento, que un artista, o sea, no es artista hasta que muere, porque realmente da lástima porque ellos no pueden ver la repercusión que tiene su arte y lo que ellos han hecho en un futuro. Y la verdad es que son súper relevantes a día de hoy todos estos diseños, y que encima empresas, por ejemplo, como Zara Home o X, porque habrán un montón, sacan productos inspirándose en ellos. Ser tú la inspiración de alguien en el futuro es algo muy guay. Y que ellos consiguiesen en ese momento, a lo mejor no consiguiesen su objetivo, ¿no? Que en este caso a lo mejor era pues vivir todos allí juntos para seguir generando una cooperativa conjunta, o a lo mejor el hecho de que su producto pudiese ser asequible para cualquier tipo de persona con cualquier nivel social que tuviese. A día de hoy, gracias a lo mejor a ellos, la inspiración en otras empresas puede llegar a hacer esto posible. Igual en su momento no, pero ahora se puede llevar a todo esto. Entonces es una lástima que ellos no lo puedan ver, pero estas cosas pasan. Sí, pasan y estamos aquí nosotros para verlo. Que bueno, no somos ellos, pero por lo menos lo vemos. Exacto. Así que nada, esta es la Casa Roja de William Morris y nuestra visita a él. Ya está, ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ah, vale. Pues sí. Pondremos un clip de nosotras hablando un poco de todo lo que hemos visto en el jardín de la casa para que veáis cómo es, porque es muy bonito. Y encima es que sería un día espectacular, porque encima creo que iba a llover ese día o iba a hacer malo y salió el sol y era... Sí, salía un pedazo de día, o sea... Yo de verdad que se lo agradecí mucho a Londres, que hiciese este tiempo. Sé que tú querías que lloviese para tener la nostalgia esa de londinense. Tío, yo quería sentirme main character de mi película. Pero tú imagínate todo lo que hicimos lloviendo. Madre mía, si es que no podemos haber visto casi nada. A ver, Dramática match. No, hubiésemos visto, pero con el paraguas y corriendo y corre que perdemos el tren y ahora me mojo y ahora... Es verdad. No, nos vino bien que hiciera buen día. Así que bueno, nada, pues eso, ¿no? Vamos a poner ahora el clip del jardín, que la verdad que otra vez no tiene desperdicio porque es precioso. Y bueno, también tenemos ahí, que no sé si sale de fondo, ¿no? Pero Bea bajo de la sombra de un árbol aguantando esa media hora que estuvimos grabando. Prueba-error. Totalmente. Muchas gracias, Bea. We love you. Sabemos que en verdad te gustó. Sí. Así que nada, hasta la próxima. Venga. Adiós. Bueno, acabamos de salir del tour guiado de la casa de William Morris. Estamos muy emocionadas. Estábamos ahora mismo, bueno, si hacemos así, sí,
tenemos un pozo y después tenemos la parte trasera de la casa. Exacto. Y estos son los jardines. Sí, de William Morris y su familia. De William Morris y su familia, exactamente. Y tenemos... Es todo muy verde porque esto es Inglaterra y aunque hoy haga un sol que alucinas, aquí llueve todo el día. Sí, tiene unos banquitos. Sonia, te pierdo. Hola, estoy aquí. Sí, y la verdad que perfectamente, o sea, yo quiero esta casa. Ah, claro. Claro que quieres esta casa. No, pero es muy bonita. Además, él lo comentaba, ¿no? Que al final él lo que quería era un ambiente bastante campestre. Y Claro, él buscaba pues una casa aislada, un poco con la idea de la casa medieval en el campo. Y efectivamente lo consiguió. Lo que pasa que nos han comentado que estuvo solo aquí 5 años porque al final tenía que ir mucho a Londres por trabajo y le resultaba súper complicado viviendo aquí. E incluso iba en pony a la estación y luego de la estación se iba a Londres y bueno, tantas idas y venidas le costaron problemas de salud. Y luego además su amigo Edward Burne-Jones, del que ya hablamos en el podcast de Lars and Crafts y de William Morris, y su mujer Georgiana, o Georgina, ahora mismo no sé cómo se pronuncia, pillaron la fiebre escarlata y entonces dieron a luz y el bebé nació muerto y bueno, eso causó una serie de depresiones. Entonces la idea de Morris, que era de que esta casa fuera como una casa de comunidad, vivir con varios de sus amigos, se iba a construir como una ala para que Edward Burne-Jones y su mujer y su familia vivieran aquí, pero con todo esto del bebé, al final Edward Burne-Jones y su mujer se bajaron del carro y él vio la casa como un poco vacía y al final pues acabó mudándose a... Lo cual le sentó fatal, porque al final él estaba enamorado de este sitio y él le gustaba este sitio. Claro, esta casa para él era como la casa de sus sueños, la hizo junto con muchos de sus amigos, como a medida para lo que él quería en una casa, pero al final pues acabó dejándolo por mudarse a Londres de manera más práctica y además, claro, Edward Burne-Jones tenía un amigo que se llamaba Rossetti, pintor, que también lo comentamos en el podcast. Él y su mujer Jane Barden tuvieron una aventura y entonces volver aquí para Morris era como demasiado doloroso, entonces nunca más volvió a la casa de sus sueños, digamos. Y unos años más tarde vino un arquitecto que sí que estuvo viviendo aquí durante 50 años y fue cuando el arquitecto falleció que la casa volvió como The Trust of England, creo que son los que llevan ahora mismo toda la ONG que está restaurando constantemente esta casa y que meten dinero para arreglarla. Sí, y bueno, cuando estuvo este arquitecto sí que es verdad que se modificaron muchas cosas del interior de lo original, porque bueno, ya nos has estado enseñando, y bueno, es que también en los vídeos, que hay un montón de murales que se pintan en motivo medieval, representando justo, porque a él le encantaba el medieval, eso yo no lo sabía, y representaban mucho lo que eran las figuras de sus amigos y de él y su familia en dibujo de este estilo. Y el propio arquitecto, cuando se vino a vivir aquí, se encargó también de adaptarlo también a su gusto, porque iba a vivir aquí 50 años y prácticamente lo tapó todo. Así que bueno, también, mira, si giras un poco, comentar también que aquí en Londres les encanta el estilo gótico y si os podéis fijar, no sé si se ve, cierto un poco más, lo que es el portal tiene ahí el arco en punta que al final es un poco... ¿cómo era? El gótico moderno. Sí, como gótico pronto muscular, no sé cómo lo explican, como una versión del estilo gótico, pero sí, porque también tiene las ventanas, esta ventana de aquí, sí, también tienen muchas ventanas, como ese arco, y dentro hay muchos arcos también en ladrillo visto, que fue idea de Philip Webb, que fue uno de los amigos de William Morris que participó en el diseño de la casa, que la idea era como dejar esos arcos también triangulares vistos como una mezcla entre ese gótico y ese estilo medieval de antes. Entonces, nada, nos ha gustado un montón la visita. A lo que aspiramos. Sí, bueno, ojalá una casa así. Creo que nos ha costado 13 pounds la entrada y pensábamos que no iba a ser visita guiada, pero es visita guiada, que está súper bien y nada, es como una horita. ¿No? Si alguien llega nada de Londres, que con un tren llegas directo, después andas 18 minutitos. Y correr para no perderlo en la estación. Pero... Exacto, y se llega directo y la verdad que es súper chulo. Además nos ha hecho como 150 grados que nos estamos derritiendo, pero lo hemos podido disfrutar mucho gracias a en primavera, que está todo súper floral y súper guay el jardín, me encanta. O sea, da una vuelta, venga. Vamos a dar una vuelta.
A ver, lo que voy a hacer es, voy a dar una vuelta. Vea, saluda. Aquí que nos está aguantando a las freaky fans.